Muchas gracias, doctor Valdivia. Bueno, es un honor estar en este podio con el doctor De Monte y el doctor Raza, que son líderes de opinión en cuanto a lesiones de piso anterior. Y por lo mismo, digamos, pensé cuando me tocó seleccionar un caso clínico, justamente ver el manejo de un caso, una lesión de fosa anterior, yo creo que era lo más apropiado teniendo en cuenta los expositores y su experiencia. Entonces, este es un caso que tratamos hace unos años atrás, que es un paciente de 52 años de edad, ingeniero, fumador por 20 años, antecedente de un cáncer de vejiga, curado, tenía más antecedentes de sinusitis de repetición y una disectomía lumbar. Este paciente consultó por cefalea progresiva, náuseas y trastorno de memoria, sin cambios conductuales ni anosmia. Por este motivo se solicitó un examen de una resonancia nuclear magnética que mostró una masa sólido-quística de 36 por 38 por 34 milímetros con edema frontal y temporal. Y les voy a mostrar la imagen. Y le voy a pedir al doctor De Monte y al doctor Raza que nos den su opinión, cuáles son sus diagnósticos que plantean y qué harían en este caso así. Entonces, esta es la imagen de la lesión. Estos son los cortes de la lesión y una lesión un poco atípica con esta generación quística y bastante edema en el parénquima. Y esta es la tomografía computada del mismo paciente, en cual se ve la remodelación de la fosa. Entonces, quería preguntarle primero al doctor De Monte cuál es su diagnóstico presuntivo y que en un caso así, ¿cómo lo abordaría? Y después lo mismo al doctor Raza. All right. Happy to. It's an unusual lesion. Mm-hmm. And just lost my picture. So one thing I notice, it doesn't seem to extend into the sinonasal region. There does not seem to be, at least on the imaging that has been presented, a dural tail sign. It seems to be quite discrete. There is no hyperostosis of bone. If anything, the bone's a little thinned around where it is. It's creating a fair amount of edema. So, I don't know what it is. It doesn't really conform to a specific diagnosis as of yet. I think you have to know what this is. I think this requires resection. But I have a feeling we're going to see something unusual in the pathology. ¿Y cómo lo abordaría, doctor De Monte? ¿Cuál sería su acceso favorito para resecar una lesión de este tipo? Yeah, I think I would do this through a low bifrontal craniotomy. I think you can get to this tumor if you go low and you take out the front part of the frontal floor, you're going to be at the tumor base. So I think that's how I would do that, right in the midline, I think. Mm-hmm. Perfecto. Doctor Raza, ¿cómo manejaría usted un paciente de estas características? Since I did my fellowship with Dr. De Monte, I've learned not to disagree with him a whole lot. You can't disagree. No, but all joking aside, though, I think I share Dr. De Monte's concerns in terms of the diagnosis here. It doesn't have the characteristic appearances of like a benign meningioma that you would see in that area. There's no evidence of sinonasal cavity involvement. Doesn't seem like a primary bone malignancy either. So, I mean, the only thing you could certainly consider is getting a systemic workup to see if this is a metastatic site. Otherwise, if there's no other evidence of systemic disease, I think surgery is the right way to go. Given the amount of edema and the size of it, I would also do a bifrontal. I don't think you have to do a fancy bifrontal like an orbital osteotomy. It seems like a relatively flat skull base in terms of the cribriform plate and doesn't go that high up. So I think a bifrontal craniotomy that goes down to the nasal frontal suture will provide all the access you need.
Ok. De acuerdo. Ya que están ambos acá, ¿alguno de ustedes usaría, por ejemplo, en algunos casos así, incisión a través de la ceja? Como la mini eyebrow craniotomy. ¿Han usado ustedes en algún tipo de lesión estas craniotomías a través de la ceja, estos accesos mini frontales? ¿Ustedes creen que tienen algún rol? So in general, I dislike that approach, and I do not use it in my repertoire of approaches. I would particularly not like it in this approach. You know, there's a fair amount of edema here, and I think a small approach here, you're going to be struggling. I think I definitely have a more ample approach to allow some, you know, extra space for the brain. But I personally don't like it, the eyebrow approach. So I've done a fair amount of eyebrow and eyelid incisions for supraorbital craniotomies, and I think there's a role in selected cases in general. I don't use that as a default approach. I think the way some other people do. The concerns I would have in this case about using that's really the frontal lobe edema. You know, the lesion's a little eccentric towards the left side, and let's say you do a left supraorbital approach, even with an orbital osteotomy, that frontal lobe's gonna be very hard to fight against. And I don't think it really provides any advantage. The things that I look for in terms of whether or not I'm going to do a minimally invasive, like a keyhole approach, is really the presence of edema, and then also what the frontal sinuses are like. But here, I don't think it provide any advantage to do a keyhole approach. En el caso, doctor Raza, en el caso que una lesión así, usted no harían, para elegir, por ejemplo, vía endoscópica, usted no, el hecho del edema cerebral para usted es una limitante el sentido de la hipertensión neurocraniana para hacer una vía por la nariz, por ejemplo. ¿Usted esa lo tiene como una consideración para sesgarse a un acceso vía craniotomía versus por vía endoscópica en el sentido del manejo operatorio por el riesgo de fístula? En el caso de este paciente, un hombre con un índice de masa corporal sobre 30. ¿Para usted es una variante? So what I would say is, even if this were a skinny patient with a normal BMI and no edema, I don't think an endoscopic approach has any advantage here. I think here open surgery has excellent outcomes, you know, for surgeons who feel comfortable doing open surgery. And so even for me, even though I like, you know, doing some endoscopic surgery, here open would be the default, and there's no reason to do it endoscopically. I know some other surgeons would like doing this endoscopically, but this surgery can have a good outcome with an open approach. Perfecto, muchas gracias. En este caso, efectivamente, había mucha duda respecto al diagnóstico preoperatorio, y efectivamente no parecía algo muy frecuente, y un meningioma. Y les voy a mostrar, bueno, ya vimos el acceso de los diferenciales, y se hizo un acceso mini transvasal, como dijo el doctor De Monte, y se resecó la lesión en forma radical. Esta es la resonancia postoperatoria inmediata, y para sorpresa nuestra, el paciente evolucionó muy bien el postoperatorio, sin molestia, y fue dado de alta al día 9, con una anosmia relativa, y sin otra complicación. Y... Perdón, David. ¿Sí, doctor Valdía? Sí, una pregunta. ¿Cómo repararon la base del cráneo? Sí. ¿Ah? Ya, para la reparación se hizo un colgajo bicoronal y se puso un flap pediculado de pericráneo cubriendo toda la base anterior. La lesión era una lesión que se originaba en el surco olfatorio y está muy adherido a los nervios olfatorios, y empezaba una lesión extraxial muy adherente al nervio olfatorio, no parecía un meningioma, y todos esos quistes que están alrededor de ello eran líquidos raquídeos, como estos quistes de dilataciones del espacio, eran como dilataciones del espacio subaracnoideo que se producen en algunos tumores extraxiales, y se pudo despegar bien del parénquima cerebral, y como digo, el tumor está fuertemente adherido a la zona del surco olfatorio, y se dejó un flap pediculado cubriendo toda la base craneal anterior. El paciente evolucionó sin complicaciones en el postoperatorio, en el día, como les explicaba ahí, sin molestia, sin cefalea. Se usó un catéter peridural solamente perioperatorio y se retiró después de la cirugía, y el paciente nunca tuvo ni filtración de líquido ni nada en el postoperatorio, no hubo complicaciones al respecto. Entonces fue de alta sin otras complicaciones, y sorpresivamente
la biopsia fue un schwannoma, que son muy raros, están descritos, son extremadamente poco frecuentes. I've only encountered 2 in 30 years, olfactory schwannomas. Ya. Son muy raros, muy infrecuentes, y tenía obviamente marcador de C100 extremadamente positivo, lo que confirma el diagnóstico de schwannoma a la histología. ¿Ya? Entonces el paciente fue dado alta en buenas condiciones hasta que 3 meses después de la cirugía, el paciente, producto de esta sinusitis crónica, presenta un cuadro de estornudo frecuente y tos por unos días. Él pensó que estaba en el contexto de sus sinusitis que le venían recurrentemente, y después, en uno de esos estornudos, nota la salida de secreción sanguinolenta, oscura, a través de la nariz. No refería cefaleas posturales, no refería rinorrea con los cambios posturales, y el paciente viene a consulta y se hace por esto una tomografía, que es la siguiente. Entonces, obviamente, hay aire extradural nuevo y, como les conté anteriormente, el paciente estaba sin signo evidente de fístula de líquido cefalorraquídeo, pero evidentemente esa era una de las opciones. Entonces le pregunto al doctor Franco de Monte y al doctor Raza, que en un caso así, ¿qué harían? La secreción hemática duró 1 minuto, tuvo la salida, y después no refirió nuevamente salida ni de sangre ni de otro tipo de secreción nasal, solo cuando tuvo ese estornudo fuerte y botó la secreción. ¿Cómo manejarían eso? Porque hay aire epidural que apareció en forma 3 meses después de la cirugía, tardía. I mean, I think, the air means there's a hole. Yeah. No question whether or not there's evidence of fluid at the time you see the patient, there's communication. And I think you have to repair this. I think since there's been no compromise of the nasal tissues, I think I would be attracted to an endoscopic approach to this area. Sean, do you think that'd be a reasonable thing? I agree. I think that's the right approach. I mean, given the degree of pneumocephalus there clearly is a defect there that needs to be reconstructed. So sitting on it, I wouldn't offer. And I think you can start out by exploring it endoscopically. And certainly you've got good reconstruction options intranasally with regards to nasal septal flaps and everything to close it. Ok. Bueno, este paciente, lo que tratamos de ver si es que solamente era solamente salía una comunicación anterior y no hubiera fístula de líquido asociada. Entonces hicimos si bien no era evidente, pero a veces hay fístulas de bajo débito que son muy difíciles de demostrar, y de todas maneras quisimos hacer una cisternotac para ver que no estuviera comunicado al subaracnoideo, y en ese momento, por lo menos, ustedes ven que no había signos de haber comunicación al subaracnoideo. ¿Okay? Sin embargo, él presentó algunos días más tarde un nuevo episodio de secreción sanguinolenta a través de la nariz, y enviamos una muestra a beta-2 transferrina que fue positiva. Entonces había había comunicación subaracnoidea igualmente, y se hizo una exploración endoscópica tal como ustedes comentan, y ahí lo operamos con el doctor Matías Gómez, que es el otorrino, el paciente, y se hizo una exploración endoscópica justamente, y se encontró un punto de salida de líquido, y se pudo reconstruir y se usaron tejido, se usó grasa y se usó estas placas de fibrina, que son ultra centrifugados de plaquetas, para reconstruir el frontal. Se puso además un sustrato rígido para mantener en posición las placas y evitar que por la gravedad el constructo y el cierre cayera.
comentario, David. ¿Sí? En la discusión de cómo enfrentar al paciente, el paciente, como decía David, era un fumador importante que tenía calvo, ¿no es cierto? Y que tenía un pequeño defecto en la piel, ¿no es cierto? Que hacía difícil reconstruir la reconstrucción ya realizada en la primera cirugía. Por eso además intentamos hacer algo por abajo, algo endoscópico, intentando disminuir la morbilidad, ¿no es cierto?, de la piel del paciente, que ya tenía algunos estigmas de la cirugía previa. David, ¿Sí? ¿cómo manejaste el drenaje espinal? Usamos un drenaje espiral perioperatorio por 4 días, como que es lo que frecuentemente se usa para evitar, obviamente, para bajar la presión y que eso pegue. Y generalmente nosotros usamos en todos los pacientes de alto riesgo, como decía el doctor Raza, usamos catete espinal perioperatorio por 4 días generalmente, con infusión continua para favorecer el cierre. Este paciente era alto riesgo, era obeso, tenía una cirugía previa, entonces consideramos que lo más razonable es usar el catete espinal. Pero sin duda también lo que hizo el doctor de Monte, si no hay hipotensión, no es algo menor también, y hay que tener mucho cuidado porque está descrito de pacientes, sobre todo en pacientes, quizás no en esta etapa, pero cuando tienen mucho edema cerebral, si uno le asocia una hipotensión cerebral puede ser extremadamente grave, y hay casos descritos de deterioro neurológico en el postoperatorio y mala evolución. Bueno, se hizo esa reparación endoscópica, con lo cual el paciente mejoró en forma notoria sus molestias, y este paciente fue dado de alta. Fue alta sin complicaciones, y el paciente anduvo bastante bien, se controló en el ambulatorio por varios meses más. Sin embargo, 8 meses después, en la consulta ambulatoria, el paciente notó acerca que tenía cefalea ortostática. Él ya había vuelto a trabajar, hacía una vida completamente normal, pero notaba cefaleas ortostáticas sin otros síntomas. No refería secreción o descarga posterior líquida, y su examen físico era normal. Sin embargo, por último, esta cefalea ortostática, que apareció, como les digo, 8 meses después, se decidió tomar una resonancia de control, y la resonancia de cerebro de control fue informada como una probable, compatible con una síndrome de hipotensión cerebral, con una probable fístula. Voy a mostrar la imagen. ¿Se fijan? Entonces, lo que llama la atención es que pasó a un paciente que está prácticamente operado hace un año. Había una importante captación dural, y una ingurgitación de la glándula hipoficiaria y una dilatación de los suelos venosos. Y al radiólogo eso le pareció, obviamente, sin duda, que eran signos de una hipotensión cerebral. Probablemente informó que había un punto de fístula nuevamente, una fístula de bajo débito en la región frontal. Entonces, me gustaría saber la opinión del doctor Raza y doctor de Monte al respecto, y cómo lo abordarían. Was there still a skin defect, or had that healed? That healed. Estaba mucho mejor, había cerrado, la piel se veía mucho mejor condición. Okay. Well, you know, I think at the first operation, you used the vascularized pericranial graft. At the endoscopic operation, you used the nasal septal flaps. So with persistent fistula formation, a history of maybe delayed or poor healing, likely because of his smoking history. Yeah, I think you still have to look at a vascularized closure option. And I would definitely start speaking to my colleagues in the microvascular and reconstructive surgery here about considering moving tissue and doing a free tissue transfer to separate the anterior cranial fossa from the sinonasal region. I think that's going to be the ultimate in vascularized tissue here. It's going to help his scalp too, and possibly aid in his healing.
And you know, we're very lucky. We have 15 microvascular reconstructive surgeons here, so we can always find one. Sean, ¿cómo lo? Yeah, I think those are good points. And the other consideration also is that, you know, is there a component of intracranial hypertension that's causing a persistent CSF leak? You know, sometimes the way I manage, if it's like a recurrent leak like this, you know, certainly you can take them back again with a lumbar drain and then try to reconstruct it again with additional sort of vascularized tissue. And then with the lumbar drainage as a bridge, to bridge them over to PO Diamox and leave them on that and treat them almost like a pseudotumor cerebri patient. And then have a conversation with the patient saying that, listen, if they fail this attempt, you know, either the options, you know, for a free tissue transfer or even consider just doing a shunt to just take pressure off that reconstruction, because that could be the other reason why he keeps on failing. Okay. Sí, sí, nosotros, claro, efectivamente lo discutimos nuevamente y ya como la piel está en mejor condiciones, decidimos a reconstruirlo en forma abierta. Lo que encontramos fue que la dura madre está extremadamente rígida. La dura madre era como acartonada, como a consistencia de cuero, muy, muy gruesa y acartonada, y logramos poner un tejido, o sea, una reconstrucción por vía intracraneal. Había un pequeño encefalocele y se reparó con tejido con fascia. Se hizo con fascia y obviamente no había tejido de pericráneo, pero hicimos una reparación removiendo el pequeño encefalocele que había y con fascia, y con eso logramos cerrar. Y afortunadamente mantuvimos al paciente catera espinal y afortunadamente el paciente evolucionó bien de esta cirugía. Él recuperó su vida normal. Posterior a esto se fue a ir a Irlanda y yo le escribí cómo había estado y me dijo que está muy bien, está en Irlanda trabajando, que se había contagiado con COVID a fines del año pasado, y ahí se dio cuenta que no tenía anosmias, porque ahora con el COVID sí que tuvo anosmia de verdad, y que la recuperación ha sido satisfactoria, está trabajando y con mínimas molestias. Pero fue un caso bastante difícil y son estos pacientes que en realidad, cuando uno habla de la fosa anterior, tiene que combinar estrategias como el caso de doctores, como el doctor de Monte dijo. Además, en el fondo, él evolucionó como una hipotensión o una fístula crónica, con esa gran captación, con un síndrome de hipotensión cerebral secundario a la cirugía, y con esa gran captación dural y de este envolvimiento de la hipófisis, que es como la imagen característica de un síndrome de hipotensión cerebral. Así que, en el fondo, fue un caso difícil, efectivamente fue un caso muy difícil de manejar, pero afortunadamente hasta ahora ha evolucionado bien. David, ¿podrías explicar un poco también cuando hiciste el último acceso transcraneal, fue epidural o subdural? ¿O los dos? Hice los dos, hice mixto, quise reparar por extraoral y también abrir la vía subdural, y encontré un pequeño encefalocele, entonces lo levanté, vi el defecto y reparé con grasa y con fascia la zona del defecto del encefalocele. Sí. Pero efectivamente, después que había pasado tanto tiempo, estaba esta colección epidural que era sangre antigua en reabsorción, pero efectivamente es difícil porque cuando uno reabre después de haber sido operado y con la cirugía anterior, está todo muy, muy pegado. Y la única forma que encontré de poder hacer una reparación era abriendo la dura madre y explorando el subdural y buscar el punto de fístula, que era la parte frontal anterior. De hecho, en la zona había un pequeño encefalocele bien anterior y probablemente por ahí era donde filtraba. No sé si el doctor de Monte quiere comentar algún paciente, si en caso de pacientes, por ejemplo, con enfermedades malignas, post-radioterapia, ha tenido pacientes con fístulas tardías y cómo las ha manejado. Yeah, I think that my comments earlier, I think, would apply to those situations. In the past, let's say I've done a craniofacial resection, I've used the vascularized pericranial tissue to do the initial reconstruction. The patient gets radiation therapy, recurs, and has more disease. I have used a pediculed Galeograft, but
I stopped because you really risk devascularizing the scalp by taking the galea down, and it's hard to elevate a large portion. So with the failure of the reconstruction post-radiation therapy, you got to bring fresh tissue in, fresh vascularized tissue in. If that vascularized tissue is intranasal, then I think we can certainly bring in the nasal septal flaps and things like that to repair the anterior skull base defect. But if you don't have intranasal vascularized tissue and you've used your pericranium, a temporoparietal fascial graft is a long reach to cover the anterior skull base. So in those cases, again, I think about free tissue transfer.